Hola, ¿qué tal? Os dejamos con un fragmento de la mañana de la 1, en la que hay un debate sobre los vientres de alquiler, en la que yo participo, Nuria González, en la que se habla de la iniciativa del Ministerio de Justicia de instar a la Fiscalía a que investigue una agencia de vientres de alquiler. Os invitamos a que veáis el debate porque está bastante intenso. La Fiscalía General del Estado va a investigar algunas agencias de vientres de alquiler que operan en España, tal y como había solicitado Justicia. El motivo por el que este ministerio ha pedido esta investigación es una empresa ucraniana que tiene ramificaciones aquí en España, en la que se habrían detectado 1.000 casos irregulares. 1.000 casos irregulares en toda Europa. La ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, explicaba, así como van a escuchar, qué delitos se van a investigar. Que están siendo investigadas penalmente por posibles delitos, ojo, de tráfico de menores, en otros casos de organización criminal, también de blanqueo de capitales, de delitos de falsedad. Entonces son temas realmente graves. Bueno, pues sepan que en España la gestación subrogada está prohibida, pero a nosotros nos interesa saber, Carlos, exactamente qué dice la ley al respecto. Bueno, pues en España la gestación subrogada o la gestación por sustitución está regulada en la Ley sobre técnicas de reproducción asistida, es concretamente en el artículo 10.1, donde se fija la nulidad de esos contratos de gestación. El punto 1 dice que cualquier contrato por el que se convenga esa gestación es nulo. La mujer, sea a cambio de dinero o no, no puede renunciar a su filiación materna. También en el punto 3 hay una excepción a esta prohibición, porque se contempla la posibilidad de que el padre biológico pueda reclamar la potestad, pueda reclamar la patria potestad de su hijo. Además de este artículo de la Ley sobre técnicas de reproducción asistida, unos años más tarde se introduce una instrucción a cambio de la Dirección General de Registros y Notariado que contempla que se puedan inscribir en el registro civil de nuestro país los niños frutos de esta técnica de la gestación subrogada en varios supuestos. Cuando el procedimiento se lleve siempre a cabo en un país donde esté permitida la gestación subrogada, que uno de los padres sea español y que haya una resolución judicial que garantice los derechos de la mujer gestante. Esta es actualmente, así es como está actualmente la normativa en nuestro país, con esos dos supuestos que primero parece que lo prohíbe, pero luego deja ahí esa posible laguna legal. Alguna laguna legal de la que vamos a hablar. Gracias, Carlos. Para hablar precisamente sobre este asunto hemos invitado a Cecilia Pinto. Ella es, está a cargo, Cecilia, corrígeme si me equivoco, de la Agencia de Gestación Subrogada Soñando Juntos. Correcto. Buenos días. Buenos días. Nos contaba, y lo decíamos antes, todo esto parece ser que el origen lo tiene en esta empresa ucraniana con ramificaciones en España. El gobierno ha querido, a raíz de esto y de estas presuntas irregularidades que se cifran en unas 1.000, abrir una investigación respecto a las agencias que hacen de intermediario. ¿Cómo os va a afectar a vosotros? ¿O cómo esperáis que os afecte? A ver, en realidad no nos va a afectar en nada. Es decir, lo que está haciendo, aunque quiere ver a esta agencia concreta y tal, que nosotros rechazamos de plano todas las prácticas ilegales, irregulares en la gestación subrogada y estamos completamente en contra, ¿vale? Sí que es verdad que el gobierno lleva un tiempo con una política del miedo hacia familias primero, intentando que se deje de acudir a la gestación subrogada, metiendo miedo a las familias primero, amenazándolas con meterles incluso en pena de cárcel y tal. Como ha visto que eso no funcionaba, pues ha decidido tirar a por las agencias, ¿no? Pero en realidad nosotros hacemos una actividad que es completamente legal y que no hay nada en lo que puedan reprocharnos nada y que puedan hacer nada. Quieren investigarnos, adelante, no hay ningún problema. Bueno, te tenemos a ti, Cecilia, aquí en plató, pero también sepan que vamos a estar en directo en Granada, porque allí vamos a estar, o de hecho está ya, Nuria González. Ella es abogada, es especialista además en derechos humanos, y en su caso ella en un momento dado acudió a una agencia de gestación subrogada para comprobar en primera persona, para investigar cómo funcionan estas empresas desde dentro. Nuria, en primer lugar, y por haceros a ambas invitadas la misma pregunta, ¿cómo valoras esta decisión de la Fiscalía de investigar a estas agencias a instancias del Ministerio? Buenos días.
Pues la verdad es que la valoro de una manera un poco escéptica, porque lo que está pasando con las agencias de vientres de alquiler ya lleva mucho tiempo pasando. No existe la gestación subrogada ni la gestación por sustitución, por cierto, ya que no se puede sustituir ni subrogar ninguna función vital del cuerpo, por hacer una puntualización. Pero volviendo a la denuncia de la Fiscalía, lo que tenemos que decir es que estamos bastante preocupadas desde el movimiento feminista, sobre todo las que estamos en contra de los vientres de alquiler, que somos todas las feministas, ya que el Gobierno está adoptando un discurso que se acerca mucho a lo que estaba diciendo Cecilia ahí en el plató, que es intentar distinguir entre agencias de vientres de alquiler buenas y agencias de vientres de alquiler malas. Nosotros lo que pensamos es que todas las agencias de vientres de alquiler cometen irregularidades, puesto que los vientres de alquiler están totalmente prohibidos en España. Quiero hacer una puntualización al recorrido legal que habéis hecho al principio, y es que os habéis dejado lo más importante, que es una sentencia del Tribunal Supremo de 2014 por el cual dice que no se puede inscribir ningún niño que venga a España por vientres de alquiler, puesto que va contra los derechos humanos de las mujeres, contra los derechos humanos de los niños y contra el orden público jurídico de España. Por lo tanto, es una práctica completamente ilegal que también se contempla en el Código Penal, en el artículo 221, y que en ningún caso podemos distinguir entre irregularidades y no irregularidades, puesto que un vientre de alquiler siempre es ilegal porque vulnera los derechos humanos de mujeres y de los niños. Y este Gobierno está entrando en un discurso muy peligroso de intentar ver a unos buenos y a otros malos, lo que a mí me hace plantearme si al final toda esta historia de la denuncia a Fiscalía no es una cortinita de humo para acabar legalizando justamente los vientres de alquiler, como piden algunos de los dirigentes más destacados de este Gobierno, todo se ha dicho. Bueno, pues de todo esto y también de esas inscripciones, Nuria, vamos a hablar, pero por contextualizar un poco, a mí me gustaría saber, Cecilia, ¿en qué circunstancias vosotros abrís esta agencia? Porque dice el Gobierno, estas agencias, bueno, se lucran de algo que aquí en España no es legal, pero vosotros, por ejemplo, a la hora de abrirla, ¿tuvisteis alguna traba legal, algún problema o ninguno? No hay ninguna traba legal, porque la gestación subrogada, que por cierto se llama gestación subrogada, no vientre de alquiler o gestación por sustitución, así lo llama la ley española y así lo llama la ONU y diferentes organismos internacionales, ¿vale? No está prohibida en España, está regulada en la ley, y lo que dice es que el contrato será nulo aquí en España. Entonces lo que nos dice la ley es que tenemos que ir a un país donde el contrato sí puede hacerse, ¿vale? Y luego, al volver a España y traer ese contrato, lo que nos dice España, miren señores, este contrato no es válido, pero vamos a afiliar al niño o por sentencia judicial o por filiación biológica. ¿Por qué? Porque aunque hay una sentencia del Tribunal Supremo, como bien dice Nuria, esa sentencia no se ha aplicado porque hay muchas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que está por encima de nuestro Tribunal Supremo, condenando a países como Francia e Italia por no filiar a los niños por la filiación biológica o por sentencia judicial. Entonces, lo que no puede hacer nuestro país es ignorar esas sentencias que están por encima, ignorar a Europa. Europa ha pedido que flexibilicemos nuestra política reproductiva, es decir, no puede obviar eso. ¿Qué pasa? Cuando nosotros abrimos la agencia no hay mayor problema porque estamos cumpliendo con la legalidad tanto española como europea, no estamos cometiendo ningún delito. Tenemos una abogada aquí en la mesa, bueno, María José. Me gustaría saber, voy a hacer todos los argumentos y luego contesta si le parece. ¿Cómo han inscrito su organización, su empresa? ¿Cuál es el objeto social? Si de verdad pone ahí que se dedican a practicar la maternidad subrogada o los vientres de alquiler, como yo entiendo que se conoce mejor. En cualquier caso, desde luego en nuestro país está prohibida. Está absolutamente prohibida. Un contrato que es nulo es un contrato que no se reconoce, se haga aquí o se haga en Estambul. Y eso en base a los derechos internacionales, que dicen que es una actividad que atenta contra la dignidad de las mujeres. Una actividad que tiene como producto un bebé y como máquina de producción una mujer. Y lo que ustedes se han amparado y se amparan es en la buena voluntad del Estado español, que lo que hace es proteger a los menores, claro que sí. Es que por encima de todo, de estas empresas que hacen estas prácticas para lucrarse, de las mujeres explotadas más allá de nuestras fronteras y de la necesidad de padres y madres que quieren serlo a toda costa, resulta que al final hay un niño al que hay que proteger y por eso se le inscriben. Se le inscriben, por cierto, saltándonos las instrucciones, que es lo que dice también la ministra en funciones con mucho criterio, las instrucciones que dicen que para inscribirle necesitamos una resolución judicial que garantice que sean respetados los derechos de las madres gestantes, no es cosa que no suele porque suceder en la misma instrucción dice claramente que ahora mismo, Nuria, sí, vamos contigo. En la misma instrucción dice claramente que en caso de ausencia de una sentencia que además tiene que cumplir unos requisitos concretos de España, ¿vale?, que haya exequatur, ¿vale?, con el país, que no ocurre con todos los países, dice que se tendrá en cuenta la filiación biológica.
¿vale? Y Claro, no es cierto pero si que, es que internacionalmente se condene. ¿Por qué? La ONU reconoce la gestación subrogada y pide a los países que, por favor, la contemplen y que flexibilicen sus políticas reproductivas. Vamos a dejar también, porque tenemos en Granada a Nuria, que también quiere intervenir, lógicamente. Nuria, cuando quieras, también me gustaría que nos contaras, discúlpame, cuál fue tu, bueno, y que lo hagas brevemente también, cuál fue tu experiencia cuando acudiste a esa agencia de gestación subrogada. Vamos a contestar primero a lo que acabamos de escuchar en Mes y luego nos lo cuentas. Sí. Mira, por partes. La ONU no lo reconoce. La ONU simplemente dice que existen los vientres de alquiler, ¿vale? Y que tienen que estar prohibidos. El tema de la sentencia de 2014 y las sentencias de los tribunales del Tribunal de Derecho Europeo, o sea, de Derechos Humanos. Lo único que hace el tribunal es salvaguardar cuando los menores ya llevan mucho tiempo con la familia que los ha adquirido, y digo adquirido con todo lo que eso dice esa palabra, es no perjudicar al menor que ya lleva mucho tiempo en esa familia, pero en ningún caso se le reconoce la paternidad a esa familia, ni a esa madre, ni a ese padre, ni a esos dos padres o a esas dos madres X. Lo único que hace es velar por el bienestar del menor. Por otra parte, todos los contratos de vientres de alquiler son nulos e irregulares porque todos los contratos se basan en que una persona tiene un hijo para entregárselo a otra, a través de dinero o simplemente altruistamente, pero lo de altruistamente es siempre mentira y además no importa, y me quiero explicar, porque ¿qué pensaríamos nosotros o qué pasaría si un grupo de mujeres, esto es un argumento que utilizan compañeras mías, si un grupo de mujeres saliera a la calle a regalar a sus hijos, lo primero que se presentaría sería la policía, luego bienestar social, porque eso no puede ser. Entonces, lo que quieren hacer vernos con este tipo de legislación las agencias de vientres de alquiler es que las madres hemos dejado de ser madres para ser propietarias. Nosotras parimos hijos, no parimos propiedades. Y ni altruistamente ni mediante dinero somos las propietarias de esas criaturas para regalarlas o venderlas a quien queramos. Somos sus madres, no sus dueñas. Entonces, a partir de ahí, lo que quiere hacer toda la industria de vientres de alquiler y lo que está amparando el gobierno, si no para radicalmente esta industria que a punto está en su mano totalmente, porque es verdad lo que dice Cecilia, todo lo hacen a través de la instrucción de registradores y notarios del 2010, que es un acto administrativo que permite inscribir, mediante el convenio de reconocimiento de documentos extranjeros de la Haya, documentos oficiales de otros países, no específicamente un tema de vientres de alquiler, cualquier documento oficial de otro país. Entonces, el gobierno, si realmente tuviera la intención de parar los vientres de alquiler, lo que deberías hacer es anular inmediatamente esta orden, que no necesita ningún trámite parlamentario, y pararía en seco las inscripciones de estos niños y niñas en España. Vale, ahora, al tema de la agencia de vientres de alquiler donde yo fui. Por favor, Nuria, a mí lo que me ofrecieron es lo que ofrecen en todos sitios. Sí. No hay ninguna irregularidad, es lo normal, es lo habitual. A mí me ofrecieron que por 86.000 euros una ucraniana me la llevaban a Grecia y me paría un niño para mí sin ningún tipo de relación genética, porque resulta que te ofrecen la gestante, la que dona óvulos y el que dona esperma. Me podía elegir si fuera niño, si fuera niña, tenía 2 años de garantía y podía hacer todas las pruebas genéticas que quisiera y no tenía por qué tener ningún tipo de relación con la madre ni absolutamente nada. Simplemente pagaba y me llevaba un niño. Eso es lo que ofrece esa agencia a la que yo fui y todas las agencias, porque ese es el negocio en el que se basan, pagar para obtener una criatura. Cecilia. Bueno, invito a Nuria primero a que diga el nombre de la agencia que le dijo esa barbaridad de la que estamos nosotros totalmente en contra. No. Es que sí, o sea, no me puedes decir que todas las agencias esa hacemos eso porque no es verdad. Desde 2018. Demuéstrame, Nuria, por favor, que todas las agencias hacemos eso porque no es verdad. Las agencias y habrá de alguna que cometa irregularidades. Hombre, las Nuria, agencias ¿sabes de cuál es la alquiler manera para evitar que haya irregularidades? Regularlo en España. Regularlo en España. Que se prohíba directamente, que no se puede Europa hacer. no dice, Nuria, yo te he dejado hablar, por favor, déjame hablar, y te he dejado hablar mientras que tú insultabas con un lenguaje bastante duro a mi familia. Yo te digo, no es verdad que Europa diga, ni la ONU diga que no hay que regularlo, que hay que prohibirlo. Mentira. Recientemente Europa ha instado a los países miembros a que regulen la filiación de los padres de intención, a que reconozcan la filiación de los padres de intención. Recientemente, enséñame, por favor, dónde viene el que la ONU ha dicho que hay que prohibir la gestación subrogada. Es mentira. Y es mentira. Y tú, por favor, me gustaría saber a qué agencia ha sido que ha dicho eso, por favor, porque soy yo la que personalmente entonces va a poner una denuncia. Todos los documentos de esa agencia y de todas las agencias están en la Fiscalía desde el 2018. ¿Están mis documentos en la Fiscalía desde 2018, por favor? Te estoy preguntando, gracias. En la Audiencia Nacional. Mis documentos. Sí, en marzo de 2018, la Escola, que es la asociación que yo represento, todos los documentos y... ¿Cómo? No, que digo que si están en los documentos de mi agencia en la Fiscalía desde 2018. Te pregunto. Porque como dices que todas las agencias trabajamos igual... No, nosotros hemos denunciado a una serie de...
Nosotros hemos denunciado a todas las agencias de vientres de alquiler de las que no tenemos documentos, a la actuación del Estado español, y hemos pedido que se investigue a todas las agencias. En marzo de 2018 la escuela presentó una querella ante la Audiencia Nacional, que supongo que estará ahí, ¿vale? Y además quiero resaltar que a mí personalmente una asociación de gente que ha accedido a vientres de alquiler me ha mandado a la policía a mi casa para que fuera a declarar como si yo tuviera conocimientos de delitos y no los hubiera denunciado, que esto ya es el acabose. Nuria, lo siento, pero nadie te manda a la policía a tu casa. Lo que haces son nuestros hijos, ¿vale? Que es una asociación que vela por los derechos de los menores. Es precisamente lo que yo te estoy diciendo. Si tú dices que una agencia ha hecho eso, dime cuál, porque yo la quiero denunciar. Y eso es lo que está haciendo son nuestros hijos. Dime cuál. Porque nosotros ya la porque hemos la quiero hecho. denunciar, porque pero tú estás hablando de cosas delictivas. A ver las agencias que habéis sido vosotros y si algo... No, es que tú me estás diciendo algo que yo no he visto en mi vida. Pero es que ustedes en los 6 años que llevo en esto no lo he visto en mi vida. ¿Que no has visto en tu vida? No. O sea, ¿tú no has visto nunca que un agente acuda a una agencia de vientre de alquiler y pague una factura para que le entreguen un hijo? A ver, tú lo que me estás diciendo, perdóname Nuria, tú lo que me estás diciendo es que has sido una agencia que has pagado, que te ofrecían pagar 86.000 euros, llevarte a una gestante ucraniana a otro país y además elegir el sexo, el color de ojos, claro, ¿sí? Y 2 años de garantía. Yo eso no lo he visto en mi vida. Por favor, dime qué agencia ha sido. De verdad que yo cuando salga de aquí... Pues está en las páginas web, por favor, búscalo en internet, está en todas las páginas web. Yo le he buscado. Nosotros, hija, tanto le cuesta decir que no es la agencia. Buscan todas las páginas pero web. Entonces no puedes decirme quién es la agencia. Lo saben los Mossos de Escuadra, lo sabe la Audiencia Nacional, no tienes por qué saberlo tú. Es que ¿no? claro, si tú tienes una agencia, sabes perfectamente cómo funciona esta historia. Por eso, como sé precisamente cómo funciona esta historia, no sé de qué me estás hablando. ¿Cómo funcionáis en vuestro caso? Por ejemplo, vosotros, ¿qué papel hacéis, ejercéis y qué beneficios, si me permites el término, obtenéis, digamos, pues por cada, no sé si decir, por cada embarazo, por cada trámite que vosotros hacéis? Nosotros hacemos un trabajo de asesoramiento para los padres que deciden contratarnos. Entonces les asesoramos a qué países pueden ir, dentro cuando eligen el país. ¿Vosotros trabajáis en Georgia? Nosotros trabajamos principalmente en Georgia, aunque también en Estados Unidos y Canadá. ¿Vale? Entonces nosotros a los padres les asesoramos qué clínicas son buenas en el país, qué agencias en destino para que busquen allí gestante y cuiden de la gestante son buenas, qué hospitales son buenos para dar a luz. Entonces en función de eso se lo contamos todo a los padres y los padres van tomando decisiones de cómo quieren hacer su proceso. Nosotros a la hora, por ejemplo, hacen un primer viaje, dejan su material genético o en el caso solo el padre o el padre y la madre. Porque eso es impepinable, quiero decir, la filiación tiene que existir, porque en el caso de esta agencia ucraniana, recordemos que una de las irregularidades presuntamente era que, bueno, estos niños que sacaban, en este caso se hablaba de una pareja italiana, es que ni ella ni él eran biológicamente... ni el padre ni la madre de esos niños. En Georgia, hablo de la agencia esta ucraniana. En Georgia es completamente obligatorio que uno de los dos padres ponga el material genético. No así, por ejemplo, en Estados Unidos, que como hay una sentencia que aquí se acepta, no tienen por qué tener el material genético de los padres. Entonces, a partir de ahí empezamos a hacer todo el proceso, la fecundación in vitro, y en función de el perfil de los padres y el perfil de la gestante, se hace un match, se asignan unos a otros y se prepara una entrevista para que se conozcan y ver si ellos encajan y están de acuerdo en hacer el proceso conjuntamente. ¿Y qué beneficio de cada trámite, en este caso, obtiene la agencia? No de cada trámite, a mí me pagan en total aproximadamente unos 6.000 euros por todo el proceso, en 2 partes, el primero al principio, el segundo en el caso de que haya embarazo, y simplemente en eso va cubierto todo el asesoramiento y todo el trabajo que hay hasta que nazca bebé o hasta que ellos decidan que no quieren continuar. Brevemente, Carolina, me llevas ya un rato pidiendo intervenir. Yo le quería preguntar a Nuria, porque está claro que advertir a los padres de que esto es una práctica ilegal no sirve. Es decir, yo no lo llamo maternidad subrogada, yo lo llamo vientre de alquiler, porque creo que lo que estás haciendo es alquilar un útero para tener un hijo. Pero lo que yo le quería preguntar a Nuria es, tengo entendido que en Francia se penaliza a las agencias que hacen de intermediario. Me parece que eran, leí 6 meses de prisión y 15.000 euros. ¿Sería esta una posible medida a aplicar en España, visto que advertir a las familias no sirve de nada, porque estamos viendo las noticias de familias que, bueno, pues que siguen yendo a estas prácticas?
Mira, te voy a decir algo, no hay que hacer nada adicional. El Código Penal, en el artículo 221, dice claramente que quien alterare la filiación o entregare un niño a otro con o sin precio por en medio, tiene pena de cárcel y tiene pena de inhabilitación para la patria potestad. Es que no hay que hacer nada más que aplicar la ley. Hay que aplicar el Código Penal, hay que aplicar la sentencia del Tribunal Supremo y sobre todo hay que anular la orden de registradores y notarios del 2010, que es lo que es un coladero para seguir inscribiendo niños que vienen de vientres de alquiler, que yo lo que quiero poner también en una alarma es en lo siguiente, o sea, el único requisito para adquirir un niño mediante un vientre de alquiler es pagar una factura. Sin embargo, cuando vamos a un trámite de adopción, y está bien, se hacen miles de controles de idoneidad a los padres porque entiende el Estado que va a dar una criatura a unos padres. Y sin embargo, por el vientre de alquiler, el único criterio de idoneidad es el dinero. Estamos dando niños a gente que no sabemos quién es, ni cómo está de la cabeza, ni si va a cuidar de esos niños o no, simplemente porque tiene una cuenta saneada que pagar. Entonces, a mí me gustaría preguntarle también a Cecilia si hace algún tipo de estos trámites que no nos ha dicho todavía cómo se ha inscrito, ni cuál es su IAE, ni su actividad económica, que a mí me gustaría saberla, y que si realmente hay un control a quién se le dan los niños. Pero es que repito el argumento de siempre. Brevemente, claro. Cecilia, porque tenemos otras dos preguntas en mesa. Mira, ¿se les pide algún tipo de idoneidad a los padres que van a hacer una técnica de reproducción asistida? ¿Una fecundación in vitro? ¿Un método ropa? No. ¿Por qué por otra técnica de reproducción asistida diferente sí? Pero es que no están utilizando el cuerpo de otra mujer. Es una técnica considerada, según la ONU, según organismos internacionales, está considerada una técnica de reproducción asistida. Entonces, no se pide ningún control. ¿Por qué se hace una idoneidad en la adopción? Porque esos niños, te lo digo yo, madre adoptiva también, ¿vale? Esos niños ya han pasado por un abandono. Y si pasaran por un segundo abandono sería trágico para ellos, ¿vale? Entonces tienen que estar muy seguros de que eso no va a volver a ocurrir bajo ningún concepto. Ahora bien, si a padres normales no se les pide, a padres que son por vía habitual no se les pide una idoneidad, ¿por qué se nos tiene que pedir a los padres por gestación subrogada? ¿Por qué se nos exige más a los padres que a las personas que somos infértiles? Porque vosotros vais a pedir a un hijo de una tercera persona. Es que no es un hijo de una tercera persona, es que es tu visión. Es tu visión. Esas gestantes no es su hijo. Y me has pedido sobre me habéis pedido también cómo estoy inscrita. Yo estoy dentro de un epígrafe de asesoramiento, porque es mi trabajo el asesoramiento, porque no hay ningún epígrafe en España que diga gestación subrogada. Pues lo pilla porque está prohibido. No está prohibido, nuestra actividad no está prohibida. Si estuviera prohibida, yo llevo en estos 6 años, mi hijo tiene 4 años y medio, el gobierno tiene todos los datos de mi hijo, porque yo he tenido que hacer procesos aquí para inscribirle y procesos en el consulado, y los tiene de todas las familias que son por gestación subrogada. Si está prohibido, ¿por qué no actúan? Porque no está prohibido. El interés superior del menor es que no está prohibido, es que se considera mucho de la ley española lo que dice es que el contrato de gestación por no dejar a los menores desamparados al final. Nuria, hay rapidísimamente, mirad cómo tengo esta otra mesa. Vale, muy rápidamente, por favor. Ana primero, y vamos contigo, Teresa, y tenemos que ir concluyendo, compañeras. Bueno, sencillamente, decir muy rápido, la comunidad internacional está en contra de los vientres de alquiler. Hay que recordar, año 2014, la resolución del Parlamento Europeo que dice que va en contra de la dignidad de la mujer y que se pide su prohibición. Posteriormente, el Parlamento Europeo se pronuncia, lo que pide que cada país estudie y analice cuál es la situación que se está produciendo. Por otro lado, el Comité de Bioética también emite otro informe en contra de los vientres de alquiler. Y por último, Naciones Unidas, el informe AHR 37/60, que lo lea todo el mundo, por favor, porque es absolutamente en contra de los vientres de alquiler y dice, leo textualmente, no son palabras mías, son palabras de Naciones Unidas, dice, en vista del riesgo de venta de niños en las modalidades regulada y no regulada, los Estados no deberán de reconocer automáticamente las órdenes de patria potestad o patrias de nacimiento cursadas por Estados extranjeros, sino examinar detenidamente el procedimiento tramitado en el extranjero. Y aparte también se pronuncia de que todas estas sentencias que se mencionan habitualmente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son opiniones consultivas no vinculantes. Por lo tanto, caso por caso, no generalicemos porque los derechos del menor van siempre por encima. Claro. Teresa. Vale, brevísimo. Menor. Y en problemas de infancia, los problemas presentes en un futuro, los no resueltos, son fosas abisales. Cecilia, cuando tu hijo o hija tenga cierto conocimiento del mundo en que le rodea y te pregunte
¿Tú pagaste dinero por mí? ¿Soy un niño comprado o comprada? ¿Cómo se lo cuentas? Perdona, mi hijo ya sabe dónde nació, dónde estuvo. Y que por lo él dice tranquilamente, dice, se entregó mamá, un dinero. yo estuve en la tripita de Tea, porque tú tienes la tripita mal y no puedes tener bebés dentro. Conoce a Tea, conoce a la mujer que la gestó. Pero con 4 años no puedes saber que has pagado un dinero para que él esté en el mundo. Sabe, igual que sabe, es decir, no creo que lo puedas saber con 4 años. Un niño nacido por reproducción asistida, por fecundación in vitro, que va a decir, mamá, ¿tú pagaste por tenerme? Por una donación de óvulos, mamá. Es que no ¿Tú compraste mis óvulos? Es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Hablamos de pagar por una fecundación in vitro y fecundación de la propia madre. Lo sabíamos. Es que después hay que contar a los niños de dónde vienen, ¿eh? Que tienen muchas aristas. Hemos intentado. Déjame 10 segundos. 4 años y lo sabes. Solo 10 segundos. Pero 10 segundos. Solo se ha planteado que una de las posibilidades es que no haya material genético ni del padre ni de la madre. En ese caso, claramente es un tráfico de niños. Ya, pero estamos hablando. Perdona, estás hablando de un delito. En ese caso, sí. Si tan claro crees que hay un delito, ni ¿por de qué no padre ni de denuncias? madre es un tráfico de niños. Si crees que hay tengo un tráfico hijo de para niños, usted. te estás acusando de un delito, ¿por qué no vas a denunciar a la fiscalía? No, yo no tengo que denunciar nada. A mí no me afecta, yo no tengo nada que denunciar. Volvemos al origen de todo esto, que es esa empresa ucraniana que tiene sede en España y que al parecer pues se la está investigando, la presunción de inocencia, por supuesto, siempre por delante, pero parece ser que habría unas 1000 casos irregulares en toda la Unión Europea. Algunos de ellos quizás, y eso es lo que ahora pues tiene que determinar la Fiscalía en esa investigación aquí en España. Quiero agradeceros muchísimo, Cecilia, tu presencia aquí, de verdad, muchísimas gracias. Y también desde Granada a Nuria. Nuria, gracias por atendernos y por también dar tu punto de vista en este debate que pues desata pasiones en este caso de todo tipo y en el que está visto que está muy polarizado. Muchísimas gracias.